En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana quiero recordarles de una de las visiones más importantes que Dios le concedió a la Madre Mariana de Jesús Torres. Esta visión tuvo lugar el día 2 de febrero del año 1634 y, como lo solía hacer, la Madre Mariana estaba en el coro alto rezando ante el Santísimo Sacramento. De repente, la lámpara del Santísimo se extinguió. Y la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Buen Suceso, le explicó el significado de esto. Todo el templo se quedó en tinieblas, no había ninguna luz. La Santísima Virgen María explicó que esto significaba que en tiempos futuros, específicamente en nuestros tiempos, en la segunda mitad del siglo XX, que la luz de la fe se iba a desaparecer casi completamente, que iba a haber una crisis inmensa de fe, que casi ya no se iba a poder encontrar fe en el mundo y en la Iglesia, este siendo el significado de que incluso la luz del Santísimo se extinguió. Es muy significativo que esta visión de la Madre Mariana, que se llevó a cabo mientras que ella estaba rezando ante el Santísimo, es también muy significativo de que es la lámpara del Santísimo la que se extinguió. Esto nos enseña, y esto también debe de ser obvio para nosotros católicos, que cuando hay una crisis de fe, una falta de fe, una escasez de fe, debilidad de fe, cuando hay una crisis de fe, es también una crisis de fe eucarística. No vayamos a olvidar esto, porque esto debe de ser obvio. Si hay una crisis de fe, seguramente hay también una crisis de fe eucarística. Porque es precisamente en la Santa Misa, también frente al milagro de la transubstanciación, donde más que en cualquier otro momento, donde Dios nos llama a creer, a tener fe. Pensemos unos momentos, porque tristemente la profecía de la Santísima Virgen María de que casi se iba a extinguir completamente la fe en nuestros tiempos se está cumpliendo. Pensemos en lo siguiente, hoy en día. ¿Cuántos seres humanos existen que no creen en la Eucaristía? No creen. ¿Cuántos católicos hay que no reciben la Santa Comunión? ¿Cuántos católicos hay que reciben la Santa Comunión pero estando en estado de pecado mortal? Esto es un sacrilegio. Es un pecado gravísimo contra lo que es lo más sagrado, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos católicos hay que no se preparan bien para la Santa Comunión? Prepararse bien para la Santa Comunión es confesarse, especialmente si hay gran necesidad de confesarse,
Pero incluso aún si uno está consciente únicamente de pecados veniales, es siempre muy bueno y una práctica tradicional nuestra como católicos, de todos modos confesarnos, así preparándonos para poder recibir la Santa Comunión con un coro más puro. ¿Y cuántos católicos hay que no se preparan bien para la Santa Comunión con las oraciones adecuadas y apropiadas que precisamente la Iglesia nos da para prepararnos para la Santa Comunión? Esto es un punto muy importante, porque yo, antes de que conociera la misa tradicional en latín, yo en mis primeros años de sacerdote no conocía la misa tradicional en latín. Yo tampoco conocía qué tan importante es de prepararse bien para la Santa Comunión a través de las oraciones que la Iglesia nos da. Por ejemplo, grandes oraciones compuestas por San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, grandes doctores de la Iglesia. Si uno tiene su misalito para la misa tradicional en latín, casi siempre en esos misalitos están esas diferentes oraciones en el idioma propio de uno, digamos en español, para que uno se prepare bien para recibir la Santa Comunión. Porque no podemos recibir dignamente a nuestro Señor Jesús sacramentado si no nos estamos preparando bien. Si no hay buena preparación espiritual, pues va a sufrir también la fe. Estamos hablando de la fe eucarística. Y hablando también de otro ejemplo de esta crisis de fe eucarística, ¿cuántos son los católicos que abandonan al Señor presente en el Santísimo Sacramento? Esto incluso es algo, también parte de las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso. Ella especialmente exhortando a las religiosas de este monasterio a que ellas se dedicaran a hacer esa reparación ante Jesús sacramentado por todos los otros, incluso sacerdotes, religiosos, religiosas, que lo abandonaban en el Santísimo Sacramento. Por favor, no vayamos a pensar entonces que no tenemos una crisis de fe eucarística, porque sí la tenemos. Piensen también por un momento en otra profecía de Nuestra Señora del Buen Suceso. Ella habló de cómo iba a haber 3 pecados principales en nuestros tiempos, en el siglo XX, que también pues incluye nuestro tiempo, ahorita al comienzo del siglo XXI. Y los 3 pecados gravísimos que ella mencionó: 1, la herejía, es decir, ir en contra de las verdades de Cristo y de su Santa Iglesia. 1, la herejía. 2, la blasfemia. Y 3, la impureza. La herejía, la blasfemia, la impureza. Palabras de la Santísima Virgen María, profecía de la Santísima Virgen María. En esta mañana les pido que piensen en cómo estos pecados se relacionan a una falta de fe eucarística y de cómo el remedio para poder vencer y reparar estos pecados, para poder corregir, convertirnos de estos pecados, como la solución. Dios nos da la solución en la Eucaristía, con una fe profunda en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y también una fe profunda de que la Santa Misa en su esencia es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué digo esto de la herejía, blasfemia, impureza?
relacionando esto con la Sagrada Eucaristía. Miren, una de las herejías más grandes en nuestros tiempos es la herejía de la indiferencia de religión. Es decir, que no importa cuál sea tu religión. Tristemente, esta herejía se ha extendido por muchos lados, incluso dentro de nuestra Santa Iglesia. Es un ejemplo de cómo también incluso nuestra Iglesia casi se ha extinguido por completo la luz de la fe, porque nunca podemos ser indiferentes a la religión. Hay una sola y verdadera religión, que es la fe católica. Las otras religiones no son religiones verdaderas. Jesucristo no vino a decirnos, pueden creer en Dios en cualquier forma que quieran, o pueden creer en Dios según lo que sienten en su corazón. No. Él fundó su iglesia. Él vino a traer la verdad. Y dio el mandamiento a sus apóstoles que extendiesen esa verdad, la iglesia, hasta los confines de la tierra. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, bueno, pues no importa tu religión si todos creemos en Dios? Ahora, la relación a la Eucaristía. Atención. Si tú no crees en Dios verdaderamente presente en el altar, en el sagrario, si tú no te estás arrodillando ante Él y confesando, Señor mío y Dios mío, ¿cómo podemos decir que creemos en el mismo Dios? El punto es este. El católico que verdaderamente, con todas sus fuerzas, cree en Jesús sacramentado, que Él es mi Señor y mi Dios, Él es el Señor y el Dios de todo el universo. Él es el único que nos ha revelado la verdad a través de su iglesia. Ese católico nunca puede ser indiferente respecto a la religión, porque va a decir, si tú no crees, diciéndole a los demás, si tú no crees la verdad, tienes que convertirte y tienes que creer. Vean cómo se relaciona esta herejía de que no importa la religión, cada quien puede creer en Dios como le parece, la relación con una fe eucarística. La blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Podríamos decir que la blasfemia es el pecado donde ya sea se habla o se actúa en contra de lo que es sagrado, de las cosas de Dios. Cuando blasfemamos es que estamos hablando mal de las cosas de Dios, incluso podríamos decir calumniando respecto a las cosas sagradas de Dios. Podríamos decir que esto de la blasfemia también es irreverencia a las cosas sagradas de Dios. Pues pensemos en esto en un momento, otra vez, la fe eucarística. Hablando de las cosas sagradas de Dios, ¿cuál es la cosa más sagrada de Dios? La Sagrada Eucaristía. Es decir, Dios mismo, su preciosísimo cuerpo y su preciosísima sangre. Entonces, si nosotros estamos mostrando una suma reverencia, una suma devoción, una suma preparación para recibir la Santa Comunión, pues eso va a ser el gran remedio para ayudarnos a tratar todas las cosas de Dios con reverencia, con amor, con devoción. Y si no hay esa reverencia y ese amor, una suma reverencia y sumo amor y suma devoción a la Eucaristía, pues lógico, eso también va a existir en todas las otras cosas que tienen que ver con Dios. Y esta es una de las razones por la que es tan importante que nosotros nos esforcemos en recobrar la misa tradicional en latín. Porque la misa tradicional, en muchas maneras bellas,
está enseñándonos y mostrándonos esa suma reverencia a la Sagrada Eucaristía y a todas las cosas sagradas de Dios. Por eso, en nuestra práctica tradicional, se suele besar la mano del sacerdote. En la misa también van a ver en unos momentos cómo el monaguillo besa las vinajeras que contienen el vino y el agua. Van a ver cómo también el monaguillo besa el bireta del sacerdote. Todos esos besos que vemos en la Santa Misa, las genuflexiones que se hacen en la Santa Misa, se están haciendo como signo de reverencia y de amor a nuestro Señor Jesucristo, que se hace realmente presente. Por eso la reverencia también al sacerdote, porque Él realmente representa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso podemos tener una gran confianza de que si nosotros estamos tratando de dejar que Dios y la Santa Iglesia nos forme más y más a través de la Santa Misa y la Misa tradicional, esto nos va a ayudar a crecer en esa devoción, amor y reverencia a la Sagrada Eucaristía, que es tan importante y esencial para combatir el pecado de la blasfemia. Y finalmente, el pecado de la impureza. Esto también se relaciona con la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Santa Iglesia siempre nos enseña de que la preparación más importante para recibir la Sagrada Eucaristía es la pureza, un corazón puro. Muchas de las oraciones que se rezan para prepararse para la comunión son oraciones rezando, pidiendo por la pureza de corazón. El sacerdote, por ejemplo, en la misa tradicional, cuando se está preparando para la Santa Misa y se está poniendo sus diferentes vestiduras, muchas de esas oraciones, especialmente para el amito, para el alba, para el cíngulo, son oraciones en las que él está implorándole a Dios que le conceda el don y la virtud de la pureza para poder ofrecer dignamente el sacrificio sobre el altar, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Luego el sacerdote entra y empieza a rezar las oraciones al pie del altar, el Salmo 42. Ahí también son oraciones pidiendo por esa pureza. Cuando sube al altar y se acerca ya al altar al comienzo de la misa, en el tiempo del ofretorio, muchas de esas oraciones siguen siendo oraciones pidiendo por esa pureza de corazón. Pureza de corazón, pureza de alma, pureza de intención. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Cristo y por la salvación de las almas y para la gloria de Dios. No buscando recompensa o no buscando que los otros nos vean, pero pureza de intención. Si nos preparamos bien para la Sagrada Comunión, y cuando digo si nos preparamos bien, es decir, a través de las oraciones que la Iglesia nos da, que encontramos en la misa tradicional, si nos preparamos bien, vamos a estarnos preparando siempre mejor respecto a la pureza. Y eso también va a ser el remedio más grande y más importante contra el pecado gravísimo de la impureza. No olvidemos entonces, siempre cuando hay crisis de fe, es porque también hay crisis de fe eucarística. Pidámosle la ayuda a nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora del Buen Suceso, que ella nos ayude a crecer en esa fe eucarística, pasando tiempo ante
el Santísimo y también esforzándonos para recobrar y apreciar siempre más la misa tradicional. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.